and welcome to Sabbath services. Buenas tardes, bienvenidos a los servicios sabáticos. Estamos aquí en Cincinnati. Es un sábado un poco diferente. Aquí casi todos los oyentes están detrás de mí. Solamente tenemos 2 o 3 personas en el auditorio. Vamos a empezar. Vamos a pasar al himnario, página número 90. Página número 90. A ti amaré, oh Señor mi Dios. En el Espero que todos sonaron muy bien. El siguiente himnario, página 121. Es un gran himno del Salmo 42:2, como el siervo.
Quisiera agradecer al coro de ABC que están cantando. No solo me están escuchando a mí, Vamos a la página 105. Página 105. Embajador. On our ABC president this year, Mr. Dylan Reese. Querido Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Estamos como un cuerpo dividido ahora, que estés con todos nosotros. Según honramos tu sábado y nos juntamos para aprender más de ti en espíritu. Por favor, inspira los mensajes hoy día. Ayúdanos a aplicarlos en nuestras vidas y que podamos aprender todo y que estés con tu pueblo alrededor del mundo. Estamos pasando estos momentos difíciles con el
coronavirus y podemos estar reunidos en cuerpo, animándonos los unos a los otros y que estés con nosotros según nos sintonizamos espiritualmente. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Para nuestro sermoncillo tenemos un diácono aquí en Cincinnati, el señor Troy Phelps. Vamos a empezar tomando nuestra Biblia para pasar a Lucas capítulo 17. En Lucas 17 dice el título. Dice aquí en versículo 20, la venida del reino. Habló sobre las similitudes de los tiempos de Noé y de Lot en el versículo 26 y 27 y que son un periodo antes de que venga Cristo. Dice versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Dice versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, inmediatamente de decirle a sus discípulos en el capítulo 17, las cosas iban a ir muy rápidamente de la gente viviendo en sus vidas diarias, sus rutinas, a la venida de Cristo. Cristo le dio una parábola. En Lucas capítulo 18, versículo 1, dice, también, dice, les refirió Jesús una parábola, darle una lección importante en estos tiempos. Versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el término significa aquí no desmayar, no desgastarse, ni tampoco descorazonarse en estos eventos del tiempo del fin que Cristo está describiendo, las condiciones difíciles que puede llevar a un cansancio emocional, espiritual y físico. Dice versículo 2, dice diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ella tenía que depender importunándole. Una persona que tuviera la autoridad y el poder. Lo que ella podía controlar es continuamente yendo a este juez y siendo consistente, ella finalmente recibió la justicia. La palabra que dice hacer justicia significa defender o castigar a alguien por algo. El juez tenía la autoridad y poder para llevar a cabo el castigo a esta viuda. Versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Esos escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si este juez injusto actuara solamente por la importunidad de la viuda, ¿cuánto más Dios, que es justo, que habla de su pueblo escogido, que va a acortar Dios los tiempos? Ellos claman día y noche a través de la oración. Estaba comentando que esto no es que ellos estaban molestando a Dios con estas oraciones. Hay un comentario de Barnes, dice, la forma más natural de ese sentido, de esta escritura, a pesar de que demora para vengarse,
Él va a llevarlo a cabo. Puede ser difícil esperar para que Dios termine esta fase de su plan. En Lucas 18:8 dice que pronto les hará justicia, pronto va a defender y llevar a cabo la justicia. Dice que pronto, el término griego significa en forma veloz. Y puede ser que para ella tomó tiempo y parecía que no iba a suceder nada. Y en un momento sí sucedió. Y después le preguntó Cristo una pregunta muy importante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Después de estos eventos difíciles, después de que va a pasar todo esto en los tiempos del fin alrededor del mundo y que van a aumentar continuamente, Cristo pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta muy importante para usted y para mí. Según miramos a tiempos inciertos, ¿vamos a mantener esa fidelidad o vamos a quedar abrumados, miedosos y exhaustos y perder ánimo, desanimarnos? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? Es más que solo creer en Dios. Es una confianza absoluta. Es una confianza que Dios está en control absoluto y que controla la vida de esos elegidos, que Él tiene todo poder, que tenemos completa confianza en su bondad y que podemos depositar nuestras vidas en sus manos. Es una confianza que Él va a cumplir todo lo que ha prometido sin falla. Y no es suficiente decirlo o pensarlo. La fe sincera es que uno lo vive, requiere acción. Dios espera que actuemos en nuestra fe. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir por la fe, tenemos que caminar por la fe, tenemos que luchar la buena batalla de la fe. La fe toma acción. Nosotros procuramos buscar seguir esos estándares que Dios establece para nosotros. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta, está muerta. A través de estas próximas semanas en que esta pandemia se esparce al mundo, vamos a tener fe en acción. Durante esta pandemia global vamos a ver un mundo lleno de temor e incertidumbre, y nosotros como iglesia individualmente tenemos una gran oportunidad de mostrar esa luz de fe, esperanza y amor en estos tiempos difíciles. Cuando se ve la luz con más brillo, cuando es más oscuro, asegurémonos que otros pueden ver esa esperanza, esa paz que viene de nuestra fe fuerte en el verdadero. These end time events that are prophesied to come either now or into the future, they would on our own they would be terrifying. But God's people don't rely on our own strength. We aren't relying on our own strength. We're relying on God's strength. Even our faith isn't from our own power. Hasta nuestra fe no viene de nuestro propio poder, sino del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 habla de fe, y 98% de la Biblia está traducido como la fe, teniendo este fruto del Espíritu Santo, y debemos cultivarlo en nuestras vidas con una convicción profunda que Dios profundamente nos quiere y que siempre actúa para nuestros mejores intereses en su corazón y guiándonos para ser su familia espiritual. Esa es su voluntad que va a proveer para nosotros. Esto significa tener fe, que vamos a tener una fe de lujo, de placer y de comodidad. No, el carácter que Dios ha entregado, que está desarrollando en nosotros, que debemos pasar por dificultades para fortalecer esa fe en medio de las enfermedades, es que Dios va a estar con nosotros, que nunca nos va a abandonar, y que a través de su fe y su poder y espíritu
no vamos a pasar por una prueba que no podemos soportar. Según vamos a ir concluyendo, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer estas palabras alentadoras. Primera de Pedro 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Tenemos fe en esta promesa? Hay un galardón que está esperando. Tenemos que pasar pruebas para que la fe sea aprobada y que sea real. Vamos a pasar unos capítulos. Vamos a pasar a 1 Pedro 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no está ausente. Pedro nos enseñó que en tiempos inciertos debemos echar todo nuestro cuidado, nuestra ansiedad sobre Él. Recordando esa parábola de Jesucristo, que los hombres deben orar y no perder ánimo o corazón. Pero nosotros como la viuda tenemos que ir persistentemente ante Dios para que nos fortalezca. Cristo hace la conexión entre la fe y la oración. Dios va a sostener fuertemente los que oran y buscan en Él su fe. La Biblia nos enseña un mensaje muy claro desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios quiere un pueblo que confíe en Él, que dependen no en sus fuerzas, no por la mano poderosa de uno, sino por medio de la fe, que tienen la fe y confianza en Dios que los va a proteger y guiar. Ahora, significa que tener fe no significa ser descuidado o alocado. Debemos planificar y pensar bien las cosas. Yo aprecio que la iglesia ha actuado en forma prudente, ha cancelado los servicios sabáticos según la información va llegando de esta pandemia mundial. Cristo preguntó, ¿iba a hallar la fe? Que la respuesta iba a ser absolutamente sí. Los profetizados van a estar bien cerca de Dios, van a estar listos para ser transformados cuando Cristo venga, sabiendo que los elegidos iban a tener una fe maravillosa, que no iban a confiar de su fe, pero en el poder profundo del Todopoderoso Dios. Según enfrentamos esta prueba global y otras que pueden venir, no tengamos un espíritu de temor, sino estemos fielmente viniendo ante Dios para una prueba para fortalecer nuestra fe. Vamos a fortalecer esa fe conociendo la verdad, la palabra de Dios y aplicándola en nuestra vida y consistentemente orando a Dios para que supervise nuestra vida y pongan su fe en acción para ver acciones para hacer bien para los hermanos y para nuestro prójimo. En este sábado estamos juntos para anhelando esa venida de Jesucristo en esas palabras tan anticipadas. Bien hecho, fiel siervo. Thank you very much, Mr. Phelps. Muchas gracias, señor Phelps. For our next hymn, we'll turn El to siguiente number himno 1.
Página número 1. Dichoso es el varón. Del Salmo 1. Vamos a partir. Por favor, tomen sus asientos. Ahora, para los anuncios, el pastor del área de Cincinnati, el señor Steve Myers. Feliz sábado a todos. Es bueno estar juntos. No estamos físicamente juntos. Este virus nos ha dividido físicamente, pero espiritualmente estamos totalmente unidos. Qué maravilla poder tener la capacidad para estar juntos, aunque físicamente no estamos aquí en esta habitación. Por el poder del Espíritu Santo y el poder del web podemos transmitir este mensaje. Qué bendición es poder estar juntos y honrar y adorar a Dios. Él puede escucharnos cantar juntos, escuchar las armonías que están sonando por todas partes. Qué bendición es eso. No tenemos muchos anuncios hoy día. Vamos a tomar unos momentos para actualizar algunas cosas y recordar a todos que revisen sus sitios web locales y también con sus pastores. Como saben, estamos tratando de limitar el esparcimiento de este coronavirus. No solamente las naciones alrededor del mundo están pidiendo que nos distanciemos los unos de los otros, y por eso aquí en la iglesia la administración llegó a esta conclusión, que es algo que debemos honrar también. En Romanos 13 habla de eso, que queremos honrar las autoridades gubernamentales. Así que temporalmente este sábado y el siguiente sábado, también el próximo sábado, vamos a transmitir esto y no reunirnos en las congregaciones locales, y así no exponernos a este virus tan difícil, especialmente que pueden estar en situaciones más difíciles que son de alto riesgo. Así que queremos tener más cuidado de eso. No es algo que fue decidido así en el momento, sino nuestro presidente y también el director del consejo dice que esta es la conclusión, la forma sabia de llevarlo a cabo y así tomarlo en cuenta. Tenemos la oportunidad de estar juntos hoy día
en este sitio web. Vamos a estar transmitiendo esta semana y la siguiente semana y tener la oportunidad para estar juntos para estar unidos. Sabemos que la Biblia nos enseña de esta idea de distanciarnos socialmente. Nos habla el libro Levítico de la cuarentena, de separarnos. Así que es un principio bíblico y es algo que podemos tener un poco más de tiempo. Como no estamos viajando a los servicios, tenemos un poco de tiempo que podemos orar y podemos buscar a Dios y su dirección y su guía y protección. Aquí en los Estados Unidos, nuestro presidente lo ha llamado una emergencia nacional y también un día de oración. El día domingo es un día de oración. Ya estamos haciendo algo al respecto. Estamos orando. Es un recuerdo, como el señor Kubik mencionó en su carta, que es un tiempo que podemos gastar un poco más de tiempo en oración, un tiempo para ayunar también. En la próxima semana o la siguiente semana pueden establecer un tiempo para acercarse más a Dios, porque esa es la meta, que estamos muy cerca de Dios y necesitamos estarlo, especialmente en este tiempo del año. Queremos acercarnos como el cuerpo de Cristo para honrar a Dios y estamos orando los unos y los otros por la protección de Dios y su liderazgo, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de que el mundo está pasando por muchas dificultades y las ansiedades. Podemos mostrar que somos diferentes y vamos a poner nuestra confianza más aún en Dios, buscar el refugio en Él y poder contar en esas maravillosas promesas que nos ha entregado. Así que vamos a tomar ese tiempo y llevarlo a cabo. No tenemos otros anuncios. Como no estamos en nuestras congregaciones locales, quiero recordarles de las reservaciones de la fiesta y las reservaciones de la fiesta de tabernáculos. Parece lejano, pero pronto van a llegar y queremos guardar esta fiesta, así que la fiesta ya va a empezar en Brasil, Estonia y el Caribe. Este domingo, los que están planeando asistir a esas áreas pueden ir en el sitio web y se pueden inscribirse. Es un poco más temprano que otros sitios en los Estados Unidos y Canadá. Eso va a empezar en Estados Unidos y en Canadá y también América Latina. Es el 12 de abril, es cuando empezamos por lo menos el sitio de Puerto Vallarta, México. Esos son los anuncios para hoy día. Tenemos una congregación pequeña hoy día, pero como somos aquí el sitio de el colegio Ambassador, aquí tienen el coro que van a estar presentando, el coro de el colegio, y es un himno muy apropiado. El himno se llama Una iglesia sin paredes. Y sabemos que no son paredes o muros que no pueden contenernos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, no importa las paredes que haya. Se llama la iglesia aquí tenemos a la persona. Adriana Lockhart, Sophie Pebworth, Adam Butler, Dylan Reese, Warren Weiss, and Trevor Martinez. They'll be accompanied on piano by Duncan McClanagan and directed by Chad Browning. And then following special music, I'll be back up with the sermon.
in your spirit, living within your love and grace. As we enter in with family and friends, we feast on the blessings you bring. Though we glory in your presence, help us remember who we are. Let us heed your call to go beyond these walls, to be the church you send us out to be. Make us a church without walls, open to all, sharing holy love with all the world. And forgive us when we hide, and hold your love inside. Oh Lord, we hear the call to be a church without walls. Break down the walls that hold the people out. Break down the walls that hold us in. Lord, set us free, empower us to be a people that will go into the world. To the world, to the world, to the world. Make us a church without walls, open to all, sharing holy love with all the world. And forgive us when we hide, and hold your love inside. Oh Lord, we hear the call to be a church without walls. Oh Lord, we hear the call to be a church without walls, without walls. Muchas gracias, estudiantes. Fue hermoso, muy poderoso. Special music. Agradezco esta música especial y que estamos aquí It con is good to be nosotros. together. Es When you bueno think estar about being a juntos church cuando without uno piensa una walls. iglesia sin paredes. Certainly this virus has changed things, Este hasn't it? virus ha cambiado As las this virus cosas. spreads, Según se life esparce este has virus, become a little bit different. la We've vida seen ha cambiado. interesting things happening over the Hemos last visto couple of algunas weeks. cosas The stock market interesantes has been en estos últimos totally días. unstable. La Stock bolsa market de up, valores down, mundiales up, se ha down. vuelto All muy kinds of things inestable. happening. We've had school closings. Han cerrado las escuelas aquí en Ohio, en otras partes. Se está prohibido reunirse grupos grandes, igual todo tipo de entretención. Broadway con sus espectáculos está cerrado. Disney World, Disneylandia también han sido cerrados. Conciertos han sido cancelados. También todos los eventos deportivos, todas las cosas que son campeonatos, todo ha sido suspendido. Como una emergencia nacional, lo están aplazando todos. Una de las cosas que no se ha aplazado es la ansiedad. Hay una encuesta que salió ayer que hizo una encuesta de los Estados Unidos. Dice 2/3 partes de los norteamericanos están preocupados que ellos o alguien que conocen va a ser infectado con el coronavirus. Cuando uno considera eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentar un desafío como este? ¿Qué podemos hacer? Hay una forma que podemos ser fuertes para mantenernos firmes ante esta adversidad o cualquier adversidad que nos viene. Estaba pensando sobre esto. Hay una palabra que vino a la mente. Ziklag en la palabra.
Quizás no es la palabra que I vino couldn't get off my a mind. tu mente, pero es una que estaba en mi mente. ¿Qué tiene que Go ver back in 1 Samuel chapter 27. en primero It begins de with Samuel David. And David 27? has been on the run. Es la historia And de it David. starts with David Y empieza David thinking all the pensando wrong things. todas las cosas He's come to a equivocadas. point in his life Ha llegado a un that he's punto thinking en su exactly vida que está pensando what opuesto God has in es lo que mind. Dios tenía en Opposite of what mente. God promised him. Es lo que le David's on a whole prometió different wavelength. Dios. Because now he's thinking David está pensando en King forma Saul will distinta. actually Piensa que succeed el rey Saúl va a tener éxito en matarlo. on God's promises. Él se ha olvidado de las promesas de Dios. Uno se puede imaginar, Saúl estaba persiguiendo a David. Apenas pudo salvarse un par de veces que Saúl trataba de asesinarlo. Tuvo que estar en el desierto escondiéndose. Pero en primero de Samuel 27 se ve un punto débil de él. Quizás está desanimado, está deprimido, porque los siervos de Dios, personas en la iglesia pueden caer en una depresión profunda. Irónicamente, ¿saben lo que hace David? Él busca el refugio, en la ciudad de Gat. ¿Recuerdan de Goliat, la ciudad de Gat, que David conquistó? Va a Gat, una ciudad de los filisteos, y se junta con el rey. Se junta con el rey Aquis y pretende ser amigo de él. No solo fue solo, fue con sus esposas, con sus hombres poderosos. Tiene 600 hombres poderosos con él, más todas las esposas y familia. Probablemente más de 1,000 personas yendo a Gat, y él pretende tener un tratado con este rey, y así él puede atacar a otros enemigos de Israel y que puede parecer que está con una alianza con los filisteos. And so eventually he gives him his own city. Do you know what the name of that city was? Ziklag. Ziklag. So Achish gives Ziklag to David. Now David can even go out and fight his enemies, the enemies of Israel, even more fully. Pelear contra los enemigos de Israel. The better. Y aquí no se da cuenta. Ahora, aquí se está reuniendo todas sus batallas, todos sus hombres para luchar contra Saúl. Y David no quiere hacerlo, pero él piensa que puede ir y proteger a los israelitas. Pero ¿saben lo que pasa? Aquis dice, no puedes venir. Estaban muy nerviosos de los filisteos, no podían confiar a David. Lo envía a la ciudad de Ziklag. Y ahí empieza la historia a volverse interesante. Primero de Samuel 30, aquí vuelve a Ziklag. ¿Qué encontraron cuando vuelve? Aquí es el hogar temporal que tiene. Cuando encuentra es que los amalecitas han atacado a Ziklag mientras que David y sus hombres poderosos estaban afuera y quemaron la ciudad y secuestraron a todas las mujeres, a todos los niños, a todas las familias han sido secuestradas, perdidos. ¿Qué pasó con ellos? No saben. David y sus hombres están desesperados. ¿Pueden imaginar lo que está pasando en su mente? Todo lo que ha pasado. Esto pasó con su responsabilidad, su tarea. ¿Qué pasó? Lo mataron en el desierto. Quemaron a los niños en la ciudad, que quemó la ciudad. Las personas pueden pensar, ¿era culpa de David? Él es un hombre militar. Siempre hay que dejar un guardia atrás. No dejan
a los niños y a las mujeres defenderse. Tiene que ser culpa de David. Ellos podrían estar muertos por su mal juicio. Esto puede ser tan doloroso como uno se imagina. Dice el versículo 4, esto es lo que pasa. Entonces David y la gente con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice, David no tiene nadie que lo sostenga. Nadie en Israel lo podía ayudar, los filisteos tampoco. Su familia había desaparecido. Todo lo que él poseía desapareció. Todo apoyo que tenía desapareció, excepto uno. Uno piensa, dice que esto es la peor situación en que podría uno estar. Versículo 6. Veamos lo que pasa. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y por qué David lloraba? No solo por su familia, su esposa desaparecieron, han perdido todo. No solo estaba llorando por eso, hasta sus hombres están volviéndose en contra. Parte de lo que está endechando, él es principalmente responsable por esto. Es su falta, su culpa. Está muy desanimado y ansioso y deprimido y está en punto de pánico. Tiene que sentirse desesperado. ¿Qué podría pasar más? Y pueden considerar dónde estaba David. Y muchas personas hoy día hablaron de este punto. Tan bajo como uno puede estar. Estos hombres valientes, hombres orando llorando como bebés, endechando y están maldiciendo y están acusando a David, pensando en matarlo y rebelarse contra él. Pero allá, David está allí, está solo, está sentado ahí, en el polvo, llorando con lágrimas que están cayendo de su rostro. ¿Qué hace? Al final del versículo 6. Mas David se fortaleció en el Eterno su Dios. Unas pocas palabras, pero tiene tanto significado. David había estado pensando todas las ideas equivocadas. Había perdido el recuerdo de Dios y debería estar desesperado y que todo se ha perdido. Quizá volver a lo defensivo. Dice, mejor que no se rebelen ellos. ¿Qué va a hacer? No hace ninguna de esas cosas. Se vuelve a Dios. Dice, se fortaleció. Dice en hebreo que se vuelve fuerte para animarse. ¿Podía David haberlo hecho solo? ¿Cómo es para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos en el Señor? Miren lo que tuvo que pasar para que David llegara a este punto. Y él, ¿qué es lo que reconoce? Reconoce el hecho que Dios solo es su fuerza, es su fortaleza. ¿Se acuerdan este David? Este es el hombre con temores, está preocupado, un hombre lleno de ansiedad.
miraculous things by the power of unas God. tremendas cosas y milagrosas por el poder de Dios, pero Here's that guy that made a por, lot of mistakes. por otro lado, That man cometió that muchos got errores. off Este course. hombre He was que that se wayward desvió, He was fue that man that often David, made mistakes. que se He desviaba began to realize y vagaba, the only hope pero se dio cuenta que la that única would be esperanza possible que sería posible God. And of course, you think about David, you think about his circumstances, you think about the things that he did, you think about what was going on just before this, that he's just thinking wrong in every way. I mean, why would God strengthen him? ¿Por qué Dios Why would he? Why fortalecería? would God bother? ¿Por qué a Dios You were off. lo tomara en cuenta? What were you Si thinking? David estaba Why desviado, would God equivocado, us? ¿por qué Dios nos fortalecería a nosotros? ¿Por qué a Dios tomara el tiempo para hacerlo? We recognize Cuando who God is. tomamos en God cuenta is a a God quién of Dios mercy. es un Dios de misericordia, Grace. un God Dios de loves gracia. us Dios nos ama because he loves us. porque nos ama, God favors us. nos He da is a favor, graceful God who es loves un us Dios because that's who he lleno is. de gracia, porque eso es lo que es, y nos ha llamado a ser su pueblo. And you think of David, Y piensan think en of us. David, What did we piensan en do to nosotros, deserve that? ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? Is there anything we can do? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros? A We may veces fall into that kind of thinking. podemos caer en ese tipo de pensamiento, Achieve God's love. que Something I necesitamos need to algo do para to alcanzar earn ese God's amor de Dios grace. o There's something I ganar need to esa do to gracia de warrant Dios, God's algo que blessings tengo in que that hacer way, para that he would love me. merecer esas bendiciones, que Él me ame. Is that the case? ¿Es ese el caso? You see, God would strengthen David, Dios fortalecería a David the God of grace, porque es el because Dios he is de the God gracia, of mercy. es un Dios de misericordia. He's Y humbly porque David turning to se the está humillando y volviéndose a Father. Dios, Brought him to this point. en cierto sentido Dios lo trajo a ese punto para que And ready David, to submit himself con to humildad, se entregara a Dios y se sometiera a Dios y a su camino. Imagínense que esto, David está saliendo, él está conquistando todo tipo de enemigos, hasta está engañado, ha engañado el rey. A veces uno piensa así, tengo todo bajo control, I'll bet a little bit before this, pero apuesto que un poquito antes de eso, I'm sure he David no se sentía muy débil. was Él no pensaba suffering que from, estaba sufriendo de debilidad but after coming home espiritual. to a burned down, Pero cuando abandoned, vio lifeless ghost town, esta ciudad quemada sin nadie presente, ahí él reconoció la debilidad, everything. cambió todo. I mean, could he have seen that? He didn't ¿Podía haberlo visto antes? Well, think about that for a moment. Piensen eso por un momento. Hace unos meses atrás, The world seemed like a weak place. parece como el mundo era un lugar débil. A month ago Hace or un, so, did hace un America mes seem atrás, parecía que los Estados Unidos es una nación country? débil y vulnerable. What about God's church? ¿Y qué de la iglesia de What Dios? about our vulnerability? De nuestra vulnerabilidad. David came to see David something vio algo vital. absolutamente vital. He's weak. Él es débil. Only way to have strength. Y la única forma de tener fuerza espiritual es volverse a Dios. Dios es su única esperanza. Y según uno considera esta historia tan increíble, es como una historia de la Pascua, porque David tuvo que mirarse a sí mismo y reconocer su necesidad. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. De hecho, los grandes héroes de la Biblia, hombres y mujeres, tuvieron que llegar a un punto en la vida de confiar solamente en Dios, en su guía, en su fuerza, en su misericordia y gracia. El apóstol Pablo tuvo que hacer lo mismo. En 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo tuvo que sufrir y reconocer que era débil. Y cuando le pidió a Dios que ¿recuerdan lo que le dijo Dios cuando él quería que lo sanara? Según 2 de Corintios 12:9,
Dice, He goes on and says, "My strength is made perfect dice, in-" bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Like David coming to realize the same Y thing. Pablo dice lo Therefore, mismo most que gladly, I David. will rather boast in Pablo my dice aquí, por infirmities, tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Therefore, I take pleasure Por lo in cual, my por amor a infirmity, Cristo, in me gozo en las reproaches, debilidades, in en needs, afrentas, persecutions, en necesidades, en distresses, persecuciones, for en Christ's sake. angustias, porque cuando For when I soy débil, then entonces I am strong. soy fuerte. Powerful words. Palabras poderosas. Physically, Físicamente, short end of the stick. Physically, él he estaba was weak. muy débil. David, those mighty men weren't going to help him Esos a bit. hombres poderosos no iban a ayudarlo. Turn to God. Tenía que He had to become strong volverse hacia Dios. spiritually. Tenía que Paul estar had to fuerte stay strong espiritualmente. spiritually Pablo through tuvo que the estar power fuerte of God. espiritualmente a través del So poder what de did Dios. David do? ¿Y qué hizo David knew David? none of these other people were David gonna supo strengthen him. que He didn't wait for nadie somebody más else iba a to fortalecerle, give him no iba a strength. esperar que alguien le He diera didn't esa sit around fuerza. No se waiting and sentó thinking, esperando que quizás CDC will find the cure. a alguien va a encontrar la cura para esto. That sort of thing. He didn't think the World No Health pensó Organization, La, they'll find a way. la I'll Organización just kinda hang Mundial de in la there Salud until they hallará do. la respuesta y voy a solamente esperar hasta que lo haga. No, You see, David recognized David God's reconoció strength que la fuerza de Dios estaba allí para cada was to uno him. que busca a Dios. God's strength was there all along. Ah, esa fuerza de Dios estaba todo el tiempo. Debía haber estado dependiendo en eso. Pero David llegó a ese punto de su vida que lo ve, que lo entiende y que busca esa fuerza. Y según David lo hizo, tenemos que ponerlo en la perspectiva correcta. Esto no es un seminario de autoayudarse y vamos a tener pensamientos positivos y que todo va a salir bien. No era así. Lo que encontramos David haciendo y Pablo haciendo, esto es fuerza que viene del Dios viviente. Esa es la fuerza. David tenía que entender eso y que se volviera real en su vida. Y se dé cuenta que estaba ansioso, preocupado. Ese es su estado mental y necesitaba. He needed God's guidance. And that's the kind of strength that leads to repentance. That's the kind of strength that brings an answer to weakness. It's strength for brokenness, strength for anxiety, Para cuando uno está quebrantado por la ansiedad, for stress, la fortaleza strength so we para can be vencer determined, el estrés, look back to God la in fuerza all cases, para at all buscar a times, Dios en todos los and casos to win back y ganar otra vez lo que el enemigo nos ha robado. where David found himself. Eso es lo que David se encontró en esa situación. And even for us, Y aún para nosotros, cuando uno piensa, what has the enemy ¿qué ha hecho el enemigo from us? que ha robado de nosotros? What's been taken? ¿Qué se nos ha Is the real adversary tomado? of the coronavirus? ¿Es el verdadero adversario el coronavirus? It's not. No, no lo es. There are times Hay of tiempos stress and anxiety. de estrés y ansiedad. Certainly, fears will come in this life. Sabemos que van a venir temores y desánimo, pero no podemos permitir que eso nos abrume. So how can I be strengthened? Entonces, ¿cómo puedo ser fortalecidos en el Señor? Strengthen myself. ¿Cómo puedo fortalecerme como David lo When we hizo? read through the story, Cuando leemos la there's historia, specifics here. no hay cosas muy We have to look específicas. to many of things Tenemos que ver muchas cosas que David escribió para encontrar cómo estaba pensando y qué hizo en esta circunstancia. he must have done, because ¿Qué the hizo? Bible doesn't exactly Porque la say. Biblia no nos dice But mucho, one thing we know for sure, pero una de las cosas que sabemos, he connected with God. él se conectó con Dios. We Nosotros sure
tenemos que asegurarnos que nos conectemos con Dios. Si vamos a fortalecernos en el Señor, tiene que haber esa conexión inquebrantable, de volvernos a Dios de la desesperanza para que nos entregue esa confianza. Y estoy seguro que David se distanció socialmente y lloró tremendas lágrimas de agonía a Dios y pidió y empezó a orar y adorar a Dios y lloró y alabó a Dios y probablemente cantó a Dios, elevó su voz, porque sabía que si seguía buscando, si seguía orando, si seguía pidiéndole a Dios, que no había duda que Dios iba a contestarle. No hay ninguna duda. En vez de hacer planes, la ciudad se había incendiado. Estaban todos muertos. En vez de enfocar en sus circunstancias, en vez de buscar a 10 cajas de papel higiénico, eso es lo que están haciendo en mi pueblo. ¿Es esa nuestra perspectiva? Dependemos de nuestros recursos. ¿Eso nos va a salvar? Eso es lo que va a salvar a David. Déjame tomar acción. Tengo que hacer algo. Tengo que juntar ¿qué más? ¿Alcohol? ¿Eso me va a salvar? Eso es lo interesante de David. El tiempo precioso estaba agotándose. Ya saben lo que significa de los secuestros. Si una persona es secuestrada, no mantienen vivos sus víctimas por mucho tiempo. Y sus hombres valientes están mirando a David diciendo, ¿por qué estás gastando el tiempo? Pero David estaba buscando a Dios, sabiendo que él humanamente no podía pensar claramente, no podía evaluar claramente la situación. No sabía todo lo que estaba pasando. Solamente había uno que podía. Si David tomaba la elección equivocada, si tomaba una acción equivocada y peor, y quizás más personas iban a morir. Él necesitaba la mentalidad de Dios, su actitud, para cambiar de su forma de pensar, tener que cambiar su corazón de hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. David se dio cuenta de eso y cuando se acercó a Dios, cambió toda su perspectiva. Ahí es cuando David empezó a recibir fuerza de Dios para mantener el ánimo, para mantener esa confianza, no en él, sino confianza en Dios. Dios le dio la perspectiva correcta. No es que encontró una estrategia para vengarse de los amalecitas, pero le dio la estrategia correcta. Y si tenemos la mejor perspectiva, tenemos que estar conectándonos con Dios. Tenemos que estar seguros y dedicarnos a estudiar su palabra, no solamente cuando circunstancias atemorizantes surjan. ¿Cómo podemos llenarnos de esperanza y verdad? Podemos llenar nuestras mentes con un enfoque amoroso cuando me examino a mí mismo y reconocer que necesitamos venir a las conclusiones correctas y que estoy mirándola en la perspectiva correcta. ¿Cómo puedo determinar quién soy en realidad? ¿Soy un verdadero cristiano o soy un pretendiente? No podemos hacer eso si descuidamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es probablemente el mecanismo mejor para solucionar estas cosas. Hemos escuchado las predicciones, todo lo que dicen, los pronósticos, en forma alocada. Algunos han dicho con modelos que muestran este virus va a abrumar a los Estados Unidos, a abrumar al mundo.
ran across an interesting quote. pero llegué a ver una A lady cita named Lauren Gardner. de She's an una, associate professor at es una Johns profesora Hopkins, Whiting School of de Engineering, and she's la Escuela de one of the Ingeniería, scientists that models una de las epidemics. científicas What she said? que hacen un modelo de epidemias. Ella dice, People change their cuando las behavior, personas cambian su those comportamiento, model esos parameters parámetros de modelos no se aplican más. Think about that in David's case. Piensen The en el model caso was de David. everything El is modelo era, todo se ha is perdido, no hope. no hay esperanza. But David strengthened himself. Pero David se fortaleció en el The Señor. model changed. Changing behavior changes outcomes. And that's a biblical principle. That's a godly principle. Es That's un a principio Passover de Dios. principle, isn't it? Es un principio de la Pascua, que yo necesito cambiar human nature. mi And I naturaleza need to humana model y necesito modelar nature. la naturaleza de Dios. Model the character of Jesus Necesito Christ. modelar el carácter de We know Jesucristo. that passage that Sabemos James wrote esa about this very thing. escritura It is a que biblical Santia- principle. que James Santiago chapter 4, menciona verse 7. en Let's Santiago remind ourselves capítulo of this very 4, model. Change our thinking, we change our que direction. vamos a We cambiar need to connect nuestro with God. pensamiento y So cambian we los have a whole resultados. different model Y tenemos than un that nuevo human modelo, way of looking at things. esa James manera chapter 4, humana. verse 7, Dice therefore submit to God. Santiago 4, Resist the versículo devil. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. That's the biblical model. Verse 8, draw near Versículo to God, 8. and he Acercaos a will Dios y draw Él near to se you. Is that what acercará David did at Ziklag? a vosotros. Absolutely. Eso es lo que hizo David en James Ziklag. goes Sí, on, cleanse your hands, you absolutamente. sinners, purify Pecadores, your hearts, limpiad las you manos y double-minded. vosotros los de doble See, ánimo. David lost track of God's promises. David perdió vista de la promesa de Dios. To line himself back up with God. Tenía Verse que 9, lament realinearse con and Dios. mourn and weep. Dice versículo 9, Let your afligíos y laughter be lamentad y turned to llorad, mourning, vuestra and visa your se joy convierta en lloro to y vuestro gloom. gozo en tristeza. I'm sure that happened when Y all the eso men came back to pasó Ziklag, and it was cuando burned to the todos los ground. hombres regresaron a Ziklag y todo había sido quemado. Y esa actitud que vemos alrededor, la gente afligidos y llorando y lamentándose. Pero no tiene que ser por nosotros. Nosotros aquí lamentamos y afligimos y lloramos porque no estamos suficientemente cerca a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, como escribe Santiago, no nos mantiene en ese estado deprimido y de lamentar y afligirnos. Versículo 10, humillaos delante del What Señor. does he promise to do? Y que promete que Él va a hacer lo mismo que hizo a David. Y promete, He will lift you y Él up. os That's a exaltará. promise. Es una promesa. We can write that one down. Podemos There is escribir no eso. doubt. No hay ninguna When we duda. connect with God, Cuando when we conectamos con study His Dios, word, cuando when we estudiamos su draw palabra, close to Him, cuando nos acercamos a we Él, can write an equal sign. podemos Submit to poner God, draw near to Him, la and what señal does He promise to do? equivalente, que es lo que Dios promete. He promises to be there. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Es una historia tan interesante en la vida In fact, it might be a good de idea to study through David. the Estudien Psalms. los As you salmos. study through the Psalms, Según uno estudia they los certainly tell salmos, the story of nos hablan la David's historia life. de la Talk vida de about his great David, triumphs, de sus grandes triunfos, but they also talk about his pero también shortcomings. de sus fallas. We can connect with those stories Podemos because conectar con esa we see historia his anxiety, porque we see vemos his su ansiedad, stress, vemos su estrés. but on the other hand, Pero we see his en cambio courageousness. podemos ver Yeah, we see su times when valentía. David is Sabemos in que full David panic mode. está en un modo de We see pánico, God's power pero exhibited. vemos el poder de Dios Yes, we see exhibido David's ahí. weakness, Podemos ver la debilidad de but we can David, identify God's pero podemos strength. identificar la fuerza de Dios. Good example of this is found Un over buen in Psalm ejemplo 56. Se ve en el Salmo Psalm 56. El Salmo It 56, seems like it would have been one of those written about this time at Ziklag. It wasn't most likely. que fue, parece como durante ese periodo Because de it begins with Ziklag, petitioning, connecting with God.
Aquí vemos que él está rogándole. Dice Salmo 56:1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Ese virus me oprime combatiéndome cada día. Versículo 3. En el día que temo, ¿qué debo hacer? David dice, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dios está a cargo. Él es el que está sobre todo. Unas cuantas hojas más adelante, Salmo 59, en el versículo 16, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esto es un reconocimiento maravilloso. David reconoce el temor, reconoce sus faltas, el dolor, que la vida va a traer pruebas, dificultades, temores y ansiedades, pero ¿qué hace él? Se conecta con Dios. Lo trae ante el trono de Dios, el creador de todo el universo, le pide a Dios en petición, pero de todo lo que la gente está haciendo, porque las cosas que otras personas nos afectan a nosotros. Si las personas están asustadas y en pánico, también nos puede afectar a nosotros. ¿Y qué hizo David? Adoró y oró y adoró y alabó a Dios y lo honró, para que podía conectarse tan cercamente a Dios, tan cercanamente. Necesitamos conectarnos tan cercanamente, tan constantemente, que nos cambia nuestra perspectiva, nos cambia nuestro pensamiento, nos transforma nuestras mentes. Y solo nos sucede cuando nos conectamos a Dios, y podemos conectarnos con Dios porque nos está dando su palabra. Él habla a través de nosotros por su palabra. Es una bendición tan grande que cuando meditamos en su palabra y leemos eso, se vuelve parte de nuestro pensamiento. Cuando la alabamos y lo honramos a Él, cambia todo. Nos cambia todo. De hecho, en este tiempo del año, las dificultades que hay muchas veces pasan antes de la Pascua. Sabemos que eso nos recordaba el ejemplo de Jesucristo. Qué gran ejemplo. De otros, iba a un lugar desértico, se acercaba a su Padre, siempre estaba, parece, acercándose a Dios, pasando tiempo con Dios. En Juan dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30 dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esa necesita ser nuestra perspectiva. Y hasta el final, Él lo hizo, enfrentando la prueba más difícil de todo el tiempo, dando su vida para la humanidad, enfrentándose a la crucifixión. Esa noche fue traicionado. ¿Qué hizo? Se fue solo y imploró a Dios y oró a Dios y se conectó a Dios y dijo, dice, Padre, si es tu voluntad, toma esta copa de mí. Sin embargo, que no sea mi voluntad, sino la tuya, que se haga. Esa era la perspectiva de Cristo. Qué forma más increíble y esa conexión tan poderosa que tenía con Dios Padre.
And he exhibited the fact that y lo mostró que nosotros también podemos tenerlo. Podemos tener esa conexión. Y así es. Necesitamos orar así. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos estudiar su palabra y que oremos. Que ayúdame a entender y verte. Tú eres mi fuente. Tú eres mi fuerza. Tú eres la fuerza y fuente de todo, de mi perspectiva. Tú eres la única verdadera fuente. Guíame y enséñame para que tu poder y dirección se vuelve mi poder y dirección. Eso es lo que David hizo. Eso es lo que se trató de Ziklag y se alineó a Dios y le pidió a Dios que lo guiara. Y hacer esa conexión con Dios cambió a David a hacer otra cosa que es tan importante para todos nosotros. No solamente se conectó a Dios a través de oración y alabanza y estudio de su palabra, pero tenía que verse a sí mismo. Tenía que examinarse también. Sabía que si iba a encontrar esa confianza y de esa dirección de Dios, iba a requerir completamente en Dios. Tenía que cambiar las cosas y renovar ese compromiso, esa confianza y ese pacto con Dios. Tenía que renovarlo. Tenía que completamente depender en Dios. ¿Estoy yo ahí? ¿Estoy completamente dependiente en Dios? Debo mirarme, autoexaminarme, porque cuando me veo, tengo que ver la realidad de quién soy yo y tengo que tener una conversación conmigo mismo de mi estado espiritual. Un predicador escribió: algunas de las mejores conversaciones en el mundo es que el hombre tiene consigo mismo. Cuando habla con todos menos a uno mismo, es un gran tonto. David tuvo que fortalecerse en el Señor. Y si lo iba a hacer, tenía que hacer? Tenía que examinarse a sí mismo para reconocer cómo él estaba pensando. Tenían que ver cómo él pensaba, ese amor, ese temor y ansiedad que él sentía. La única forma de superarlo es reconocer los verdaderos pensamientos. Que dice, cuando mis pensamientos no se alinean con la mente de Dios y sus mandamientos, David tuvo que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra la ansiedad, desánimo y el pánico. ¿Cómo lo hacemos? Podemos luchar contra el temor, no solo, sino Dios nos ha dado los medios para superar el temor. Primera de Timoteo 1, segunda de Timoteo 1:7. Luchamos contra el temor con el Espíritu de Dios, porque dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Tengo que pensar, eso no es lo que Dios me da, ese estrés y preocupación cuando me llega. Es lo que hacemos cuando viene. Tenemos que echar esos pensamientos afuera, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como nos dice 2 Timoteo 1:7. Es una forma sana y sólida. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. No se olviden de eso. David dejó que eso se le resbalara y tenía que volver acá. Que a través del Espíritu de Dios me ha dado la autoridad sobre mis pensamientos, sobre el temor, ansiedad y estrés, para que no tenga que preocuparme
como todo el resto de la gente está haciendo, porque Dios puede traer una gran paz mental. A veces ese pensamiento viene, dice que parece que yo no soy digno de pararme ante Dios y traer estas cosas a Él. No siento que lo merezco. Esos pensamientos de ser inadecuado nos llega. ¿Quién pensó así otra vez? David lo pensó. También David lo pensó. Noten lo que dice en el Salmo 40. Salmo 40, versículo 17. David sintió eso. Salmo 40, versículo 17. Podemos pensar en este. Pensamos que luchamos el temor contra esa mente sana. But when we don't feel like we measure up, we don't feel like we're worthy, David wrote, Psalm 40, verse 17, "But I am poor and needy." Que afligido yo es necesario. Aunque yo me sienta así, dice, el Eterno pensará en mí. ¿Quién, pensándolo bien, quién es digno de venirse ante Dios? Pero el Señor pensará en mí. Él se preocupa de uno. Otra traducción dice, aunque yo sea pobre y débil, el Señor está pensando en mí ahora mismo. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, sálvame. Amo este pasaje porque no solo está pensando en uno, estamos en la mente de Dios. Eso es un pensamiento maravilloso. Aún más, quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe lo que estoy pensando. Está pensando en mí. Y cuando empiezo a alinear mi pensamiento con el suyo, cuando analizo mis pensamientos y rechazo los negativos y esos pensamientos pecaminosos, ¿qué tiene que pasar con el enemigo? Va a ser derrotado, porque tenemos la autoridad del Todopoderoso Dios para usar su espíritu y su palabra para derribar fortalezas y ideas que van en contra de Dios, para que podamos ser victoriosos sobre Satanás y su forma de pensar. No tenemos que conformarnos a este mundo. En Romanos 12, versículo 2, no conformarnos. Sabemos lo que dice. En vez de estar conformes al mundo y pensar como ellos y las circunstancias que ellos piensan, nuestro pensamiento tiene que ser traído al poder del Espíritu Santo para que seamos transformados. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí en Romanos 12, versículo 2, otra traducción nos dice, dejen que Dios nos transforme en una nueva persona al cambiar nuestra forma que pensamos. Entonces podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Eso es lo que David quería. Es lo que todos queremos. Queremos eso.
Todos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y reenfocar la forma que pensamos para que veamos a Dios, que miremos hacia Dios, que cambiemos la forma que Él piensa. Podemos saber lo que es la mente de Dios al ver lo que dice su palabra. No es mi dirección o mi idea, es la solución de Dios que estamos enfrentando ahora. Confiamos en Dios para ser Dios. Y Él nos ha prometido lo que Él dijo que iba a hacer. No podemos que nuestros pensamientos o de otros que rompa ese enfoque en Dios mismo. Porque sabemos que la vida va a traer problemas. Si enfocamos en el problema, ¿debemos pensar en eso más que nada? No. Dios dice, enfoquen en la solución. Enfoquen en la forma de resolverlo. Especialmente en esta temporada del año, cuando nos examinamos nosotros mismos. No se déjense llevar por el pecado. Ese problema. Sí, sabemos que es, pero eso no es el enfoque. El enfoque tiene que ser en la solución. La solución es Jesucristo, nuestro Salvador, que murió por nosotros. Dios entregó a su Hijo unigénito para que podamos traer todo pensamiento al cautiverio de Jesucristo al reconocer y enfocar en esa solución para que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Y así pasemos tiempo con Dios y en su palabra. No es solamente un arreglo temporal, no es solamente una vacuna temporal, sino una solución permanente de los problemas que afrontamos. Eso es lo que David hizo en Ziklag. Pero no terminó ahí. No terminó ahí. Porque ¿qué hizo después? No se quedó en Ziklag después de hacer estas cosas. Era tiempo para salir adelante en fe, para moverse. Y según él le pidió, imploró a Dios, Dios le dio instrucciones. Hay que mover adelante en fe. No sabemos lo que nos aguarda el futuro. ¿Qué pasa si nos enfermamos? ¿Qué pasa si caemos? Dice, no entre en pánico. Sabemos lo que debemos hacer. Santiago capítulo 5, versículo 14. Es un gran recuerdo que nos ayuda a cambiar nuestra mente y volvernos a Dios. Santiago dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por la persona, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Nos volvemos a Dios, nos dirigimos hacia Él. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo elevará, y si haya cometido pecados serán perdonados. Si consideramos eso, sabemos que no todas las enfermedades van a ser sanadas. Sabemos que no vamos a vivir para siempre, sabemos eso. Pero habrá sanidad al final. It may take a little time and he'll heal us. He might not heal us in this life. But the prayer of faith will De fe save lo the sick. salvará al enfermo. Turning to God, Volviendo a Dios, with his alineando moving nuestros forward in pensamientos faith, a los not suyos, losing faith, we caminando recognize the hacia adelante absolute con fact, fe. it's undoubtable, Sabemos the Lord ese hecho que will el raise us Señor up. nos va a Raise us up levantar. physically, but Nos he puede will levantar certainly físicamente, raise us pero up nos va a at levantar the resurrection. en la Because we resurrección. know Porque sabemos, ultimately that's where our hope lies. ese Hope is donde in está la the resurrection, esperanza isn't it? al What fin if our hope de is only cuentas. like right now?
¿Qué si no esperanza es lo que sucede ahora? Si uno lee 1 Corintios 15 sobre la resurrección, el apóstol Pablo enfocó, dice, en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo. Dice, somos entre todos los hombres los más lamentables. Estamos en una situación tan lamentable. Si uno piensa en esta vida solamente, podemos cambiar esos pensamientos ansiosos. La forma que pensamos va a cambiar también los resultados. Podemos tener pensamientos en vez de negativos, sino de confianza. Y podemos caminar en fe. Dios nos puede dar el valor y la ansiedad se convierte en confianza. Nos ha entregado promesas y nos ha llamado que nunca nos va a abandonar o dejarnos. En 1 Corintios capítulo 15, esa gran esperanza que nos habla. En el versículo 51 de 1 Corintios 15, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la esperanza final. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Es el fin de la historia? Claro que no. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él nos entrega un recuerdo tan maravilloso. Dios va a cumplir con su promesa y podemos tener fe y confianza que Dios va a salvarnos. Él puede cambiar esa perspectiva preocupante. Podemos ser diferentes. Puedo pensar, el Salmo 34 es lo que podemos ver. Vamos a ver el Salmo 34, que bien podía haber pensado en Ziklag de este Salmo 34. Y también podemos pensar en cualquier prueba o dificultad como este coronavirus. Salmo 34:4 dice, busqué al Eterno y Él me oyó. No solo me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Eterno y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Eterno. Dichoso el hombre que confía en él. Como nos habla de Ziklag, cambió todo. David, con una perspectiva diferente, al conectarse con Dios, examinándose a Él y confiando en Él, ahora era tiempo que David actuara, tomara la fuerza en fe. Y Dios le dijo, ve a los amalecitas, atácalos y los vas a superar. Enfrenta a los enemigos, yo estaré con ustedes. Y David hizo eso, fueron en la batalla, y abrumó a los amalecitas,
No solo eso, covered the women, y recuperó a las mujeres y a los niños, las familias, be together again. podían estar juntos. And what an amazing end to that story. Qué By the strength of God, conclusión David was tan able to win increíble. back. Al confiar en Dios, David pudo ganar todo lo que se había perdido. Read the story. Cuando uno lee la historia, Even more aún than más what was que lost. todo lo que se perdió, It can be the same for us. ganó aún más. Us. Puede ser lo mismo para Colossians nosotros. 1:9 is another passage that I En think so Colosenses well, 1:9, so well. Colosenses capítulo 1, versículo 9, porque este versículo pone en el contexto, es un recuerdo de reconocer el contexto de Dios. Sabemos que van a venir dificultades en Mateo 24, Lucas 21, hablando de dificultades, terremotos y enfermedades, y habla de guerras. Hay tiempos difíciles. No creo que estamos aquí todavía, pero esto es ser un precursor, pero sabemos que estas cosas vienen. No deben tomarnos por sorpresa. Cuando esas cosas vienen y según vienen, esta es la perspectiva correcta. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Necesitamos orar los unos por los otros, pedirle y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fully pleasing him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthening with all might, according to his glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father, who's qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He's delivered us from the power of darkness and tinieblas conveyed us y into the trasladado kingdom al reino of the de su Son amado of Hijo, his love, in whom we have en quien redemption tenemos through his redención blood por su sangre, and the forgiveness el perdón of de sins. pecados. God has such blessings in Dios store. tiene tantas bendiciones aguardándonos. Podemos estudiar estas maravillosas promesas de Dios. Hay tantas de ellas. No hay ninguna duda que cuando uno reconoce esas promesas y los repasa, reconocemos que no hay nada, ninguna duda que Dios promete ayudarnos a todos los que confían en Él. Cuando se siente uno que va a darse por vencido, que están desgastados, cansados, desanimados, uno piensa, no sé si voy a lograr salir adelante. Recuerden a David, que sí podemos. Y podemos conectarnos con Dios. Podemos estudiar su palabra. Podemos ir a Dios y orar y acercarnos a Él. Y podemos examinarnos y cambiar la forma que pensamos y reconocer el poder que Dios nos ha entregado a través del Espíritu Santo, y podemos cambiar nuestro enfoque. Podemos cambiar el enfoque al problema al enfocar en su solución. Y al hacer eso podemos salir adelante con fe. No tenemos que tener pánico. Podemos tener fe, y esa fe se puede esparcirse. Que la fe triunfe y que nos lleve más allá de nuestras limitaciones humanas. Recuerden las promesas de Dios. Nunca nos abandonará ni dejará. Según enfrentamos estos desafíos de la vida, van a venir, pero vamos a siempre estar determinados para fortalecernos en el Señor, nuestro Dios.
time to close services with a Es hymn. tiempo para terminar los servicios con un himno. Turn your hymnals to page number 167. We'll sing La a página very appropriate hymn for this time. We'll sing God 167. Will See Us Through, page number 167. And after this hymn, I'd like to call on an Después ABC student, Mr. del Adam himno, Butler, for the el señor Adam Butler dará la oración de clausura. Dios nos salvará. We all know doubts and fears. Life is full of toil and tears. Still we're told have no cares. God will see us through. See the birds on the wing. See the lilies blossoming. God loves all living things. God will see us through. Age of man shall grow old. Love of many shall wax cold. Ever fast we shall hold. God will see us through. Earth shall grow dark and drear. Jacob's trouble shall appear. To the end, through the years, God will see us through. Till Christ comes, we'll endure, living God's way, true and pure. Day by day, come what may, God will see us through. Earth may shake, stars may fall, we will stand right through it all. Till the last trumpet call, God will see us through. Dear Lord, our Most High Que- God, we Querido Padre, Dios Altísimo, te agradecemos por este sábado, hoy día. Según terminamos estos servicios, te pedimos que estés con todos nosotros, todo tu pueblo, que nos proteja de esta pandemia. No es tan severa, pero tiene el potencial que no nos deje sucumbir al temor, nos ayudes a mantenernos cerca y tener la fe en ti, que busquemos tu fuerza, te amamos y te agradecemos todo. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Con eso concluyen los servicios. Muchos cariños a todos de parte de Mario Segley.